Diferencia entre ultraconservadores y neoconservadores. En la política real no se puede clasificar a un individuo o un movimiento en una casilla. Todos tienen aspectos o características de diversos grupos, especialmente afines, del espectro político. Así que este resumen es útil como material didáctico para acicatear el espíritu investigador del interesado. La diferencia principal radica en sus orígenes, énfasis y estrategias tanto en lo político como en lo social. Ultraconservadores. El ultraconservadurismo es un término utilizado en ciencias políticas para la ubicación de aquellos postulados que van más allá del conservadurismo convencional, para entrar directamente en el sector del espectro político que recibe algunas líneas políticas y postulados radicales pertenecientes a la extrema derecha o derecha alternativa. Dentro de los exponentes del llamado ultraconservadurismo en el mundo se encuentran el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente ruso Vladimir Putin, el político republicano estadounidense Mike Pence, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el eurodiputado maltés, Tonio Borg, el político español y líder de Vox Santiago Abascal, el político chileno republicano, José Antonio Kast, la actual vicepresidente de la Nación Argentina Victoria Villarruel, entre otros. El término también ha sido relacionado con una serie de ideologías como el teoconservadurismo, el ultramontanismo y el fascismo clerical. Enfoque extremo, suelen promover una visión muy tradicionalista y, a veces, reaccionaria. Valores tradicionales, defienden un regreso a costumbres y normas sociales que consideran naturales o inmutables. Posturas en lo social, suelen ser críticos frente a cambios sociales rápidos o reformas que consideren desestabilizadores para el orden establecido. Contexto ideológico, pueden rechazar innovaciones culturales y políticas, favoreciendo estructuras jerárquicas y, en algunos casos, posturas autoritarias. Ejemplo típico, grupos religiosos o movimientos nacionalistas que buscan preservar las raíces culturales de una nación. Postura económica, puede variar, pero a veces desconfían del capitalismo globalizado si lo ven como una amenaza a los valores tradicionales. Neoconservadores. El neoconservadurismo es un movimiento político que nace en los Estados Unidos durante la década de 1960 como reacción a la política exterior del Partido Demócrata de los Estados Unidos. La creciente nueva izquierda y la contracultura, en particular durante las protestas de Vietnam. Históricamente hablando, el término neoconservador se refiere a aquellos que hicieron el viaje ideológico desde la izquierda antiestalinista hasta el campo del conservadurismo estadounidense durante las décadas de 1960 y la de 1970. El movimiento tuvo sus raíces intelectuales en la revista Commentary, editada por Norman Podhoretz. El paleoconservadurismo se diferencia del neoconservadurismo porque se opone al libre comercio y ven a los neoconservadores como imperialistas. Los paleoconservadores apoyan las restricciones a la inmigración, los aranceles comerciales y el proteccionismo, el nacionalismo económico, la descentralización, el aislacionismo y el retorno a los valores conservadores tradicionales. El historiador George Hawley afirma que, aunque influenciado por el paleoconservadurismo, Donald Trump no es un paleoconservador, sino un nacionalista y populista de derecha. Los neoconservadores suelen abogar por la promoción de la democracia y el intervencionismo en la política internacional, incluida la paz a través de la fuerza, por medio de la fuerza militar, y son conocidos por defender el desdén por el comunismo y el radicalismo político. Muchos de sus seguidores se hicieron políticamente famosos durante las administraciones presidenciales republicanas de las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. Cuando los neoconservadores alcanzaron su influencia durante la administración de George W. Bush, cuando jugaron un papel importante en la promoción y planificación de la invasión de Irak en 2003. Los neoconservadores prominentes en la administración de George W. Bush incluyeron a Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, Richard Perle y Paul Bremer. Aunque no se identificaron como neoconservadores,
Los altos funcionarios vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld escucharon atentamente a los asesores neoconservadores con respecto a la política exterior, especialmente la defensa de Israel y la promoción de la influencia estadounidense en Medio Oriente. Origen histórico, surgieron en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, en parte como respuesta de antiguos liberales que adoptaron posturas conservadoras. Enfoque en la política exterior, son conocidos por impulsar una política internacional activa, con intervenciones para promover la democracia y proteger intereses estratégicos. Estrategia pragmática, aunque comparten algunos valores tradicionales, tienden a ser más flexibles en cuestiones domésticas y económicas, adaptando sus posiciones a contextos cambiantes. Énfasis en la transformación, más que un retorno a un pasado ideal, se enfocan en transformar la realidad actual para alcanzar sus objetivos políticos y estratégicos. Ejemplo típico, políticos como George W. Bush, especialmente en política exterior durante la guerra en Irak. Postura económica, claramente pro-mercado, promueven desregulación y globalización económica. En resumen, mientras los ultraconservadores se centran en preservar y restaurar un orden social visto como tradicional, los neoconservadores combinan una postura conservadora en ciertos ámbitos con una política exterior intervencionista y una estrategia más dinámica en la arena política. Es cuanto. Salud, fuerza y unión.